mano arriba y cántalo con fuerza. A este lugar. Jesucristo, Jesucristo, bienvenido a este lugar. Con sus palmas. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¿Cuántos sienten su presencia? Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Dáselo fuerte a Él. Muy buenas noches, querido pueblo de Dios. Les mandamos muchas bendiciones. Estamos un miércoles más para aprender de la Biblia en una nueva enseñanza que es Eliseo y Giezi y la cuarta unción. Amén. Estamos otro miércoles más aprendiendo más de la palabra de Dios. En esta hora queremos saludarte, también queremos que tú nos saludes, que nos puedas escribir, queremos ir leyendo tus peticiones y estoy muy bien acompañado, estoy con mi esposa, la pastora Sloan, amén. Amén, amén. Muy contenta de estar nuevamente con este estudio bíblico. Amén. Que trae más bendición a nuestra vida, ¿verdad? Amén, amén, así es, así que vamos a poner esto en manos del Todopoderoso, amén, vamos a orar Amén. para que Él nos pueda dar la dirección. Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos regalas. Dios mío, pon palabras en nuestra boca, Señor. Sé tú en nosotros, en mi vida, en la vida de mi esposa en esta hora, Señor. Bendice a todo ese pueblo de Dios que sigue en esta transmisión cada miércoles, Señor. Bendice hasta ahí donde están, en sus hogares, Señor, en diferentes países, Padre. Bendice, Dios mío, sé tú supliendo cada necesidad, Señor, en ellos. Dios mío, gracias por poder ser útiles en tu reino, Señor, porque hacemos tu voluntad y no la nuestra, Señor. Bendecimos a nuestras autoridades, pedimos y oramos por la vida del pastor Pablo, de la pastora Leila, Señor, de todo el cuerpo ministerial de la iglesia Reconcíliate con Dios, el pastor Fernando, la pastora Yolanda, el pastor José Luis, la pastora Marga y todos los pastores en cada ciudad de la visión Reconcíliate con Dios. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú nos des dirección, sabiduría y entendimiento en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos gozosos, amén, y expectantes, igual que ese pueblo que está ahí. Como te decía, escríbenos, salúdanos, queremos leer tu petición, amén. Amén. Y traemos hoy la enseñanza poderosa que te comentaba al principio. Eliseo y Giezi y la cuarta unción. Esta enseñanza habla de cosas profundas, poderosas, reveladas a través de su Espíritu Santo. Amén. Y no queremos dilatar más este tiempo y vamos a empezar esta enseñanza con el audio del pastor Pablo. Muy bien, entonces vamos a comenzar en Segunda de Reyes, capítulo 13, comenzando en el versículo 14. Adelante, Jorge, por favor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo:
abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y le sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Gracias, Jorge, está ahí. Vuelvo a leer este último versículo. Es un pasaje que creo que ya todos conocíamos sobradamente, un pasaje, un acto profético extraordinario, pero hoy el énfasis no lo quiero hacer en el acto profético, sino en este último versículo. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente, es decir, de repente, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Fíjate qué interesante. ¿Por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? No quiero que nadie me responda, pero considera esta pregunta. ¿Por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? Es decir, llegó el tiempo en el que Eliseo, Dios decidió que ya era hora de partir y la unción se quedó en los huesos. Después de Eliseo no se volvió a escuchar lo de la doble unción. Después de Elías, ¿verdad? Cronológicamente Elías y después Eliseo, durante ese tiempo se escuchaban milagros de resurrección, se escuchaban milagros económicos, la comida que se multiplicaba, el aceite, prodigios, ese hacha que flotó en el agua, cosas tremendas, ¿verdad? Yo creo que hemos leído algunos capítulos de estos días y estamos recordando, ¿no? Pero después de Eliseo ya no se vuelve a escuchar. Más bien se escucha rebelión contra Dios, se escucha desobediencia, que termina 200 y pico años después en cautividad. Entonces, ¿por qué se quedó la unción en los huesos de Eliseo? Piensa en esto. Porque esa no era la idea de Dios. ¿Por qué la unción de Eliseo no pasó a Giezi? Te he pedido que leyeras 5 capítulos y te centraras un poco en la vida de Giezi. ¿Por qué la unción no pasó a Giezi? Eliseo anheló la doble unción, una doble porción de tu espíritu, le dijo Eliseo a Elías. ¿Qué quieres que te dé? Pídeme. Y Eliseo le dice a Elías, una doble porción de tu espíritu. Y él contestó, cosa difícil pides, ¿no? Si me vieras, ¿verdad? Cuando se ha quitado de ti, esto lo hemos explicado ya alguna vez, Santo Dios. Entonces, si Eliseo le pidió a Elías una doble porción, Giezi podía haber pedido, vamos a decir, la cuarta unción. Me gusta más decir la cuarta unción. Pero Giezi no pidió nada de eso y la unción se quedó en los huesos de Eliseo. Yo algo que haría, si tuviera muchos recursos, yo investigaría dónde está la tumba de Eliseo. Se invierten, no sé, millones de dólares en Eurovegas, ¿no? ¿Habéis escuchado eso en las noticias? Se invierten tanto dinero en tantas tonterías en el mundo. A mí me parecería brillante invertir en localizar la tumba de Eliseo, porque los huesos de Eliseo siguen estando en Israel. Yo creo que esa sería una de las cosas más brillantes. Está bien invertir dinero en buscar el arca de Noé, me gusta también, pero el arca de Noé no tiene la unción. Si hubiera que buscar algo arqueológicamente, yo buscaría los huesos de Eliseo, la tumba de Eliseo. Yendo a Israel, yo he tenido la bendición de ir 5 veces ya a Jerusalén y he podido visitar lo que dicen que es la tumba del rey David. Hombre, pues es bonito, ¿no?
Mira, la tumba del rey David. David para mí, y yo creo que para todos, es un hombre de Dios que Dios mismo le respeta y habla de él cosas muy bonitas, ¿no? Aunque obviamente tuvo sus pecados como polvo de la tierra que era, pero se arrepintió a tiempo, ¿no? Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, nadie anheló la cuarta unción, y ahí se quedó la unción en los huesos de Eliseo. En aquel tiempo era fácil resucitar un muerto. En aquel tiempo era fácil multiplicar la economía. En aquel tiempo era fácil ver prodigios como que un hacha flotara. En aquel tiempo era fácil que una persona que no podía tener hijos los tuviera. En aquel tiempo era fácil lo sobrenatural. En aquel tiempo el cielo estaba abierto porque había un hombre de Dios que ministraba lo sobrenatural a aquel que necesitaba o a aquel que le pedía ayuda, fuera de Israel o fuera extranjero. ¿Pero qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que cuando a Elías le llegó el tiempo de partir con su Dios, con su Creador, con nuestro Dios, con Elohim, con Yahvé Sebaot, nadie estuvo ahí para decir, yo quiero eso para bendecir al pueblo, para bendecir a tu creación y para también yo ser bendecido. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa más terrible, porque claro, cuando sucede eso, si estudias el futuro del pueblo, 200 y pico años después acabaron cautivos en Babilonia, acabaron esclavos, acabaron destruidos, acabaron muertos a espada, por hambre, por pestes, y la desolación duró siglo tras siglo. Qué forma de perder oportunidades, ¿no? Dile a la persona que está a tu lado, no pierdas oportunidades. ¿Cómo perdieron hace 2800 años un pueblo pequeño que había sido llamado para gobernar el mundo y que de hecho lo había hecho 200 años antes, en tiempos de David y de Salomón? ¿Cómo perdieron la oportunidad de ser bendecidos, de vivir en bendición? Y entraron en una derrota profunda y tremenda. Amén. Qué poderoso, ¿no? Leía el pastor la historia, ¿no? de Giesi, ¿no? Entonces, si vamos unos pasajes más atrás, cuando era Eliseo, el ayudante de Elías, vemos cómo Elías en diferentes momentos le ofrece quedarse en Jericó, le ofrece quedarse en Gilgal, pero Eliseo lo tuvo claro, porque Eliseo era un hombre con anhelo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso, como bien decía el pastor, ¿no? ¿Por qué Giesi no anheló más? Esa es la pregunta, ¿no? que hace, ¿verdad? ¿Por qué Giesi no anheló la cuarta unción? Como bien dice el pastor y lo explica con la Biblia, ¿no? Giesi pudo pedir la cuarta unción, ¿verdad? Que era el doble de la unción que había sobre Eliseo. Fíjate que cuando el profeta Elías le dice a Eliseo ¿qué quieres que te dé? Lo tenía claro. El anhelo en su corazón estaba esperando ese momento. Y lo tuvo claro, pidió una doble porción del espíritu que había en él. Mas, sin embargo, el ayudante de Eliseo, Giesi, no era un hombre sin anhelos, sin aspiraciones. Se puede decir sin visión, ¿no? Porque, sin visión, amén. Claro, sin una dirección, porque dice esa enseñanza que después de Eliseo Sí. no se volvió a anhelar la unción. Hubo en el pueblo de Israel los milagros, sucedían Sí. milagros económicos, ¿verdad? Como lo hemos escuchado en el audio, de sanidades, hasta el hacha flotó, Amén. ¿verdad? Pero no hubo una doble unción. Y en ese momento donde lo sobrenatural era fácil, ¿sabías por qué? Porque había un hombre que se levantó, anheló, como lo hizo Elías. Amén. Entonces el poder de Dios, cuando hay una persona con anhelo, lo sobrenatural viene, es más fácil, ¿verdad? Y eso es lo que dice esta enseñanza. Habla del anhelo, ¿verdad? Amén. Habla Fíjate del que anhelo y del deseo. Me llama la atención, como el pastor bien dice, ¿no? Y es cierto, conocemos todas las historias en la Biblia, Amén. ¿verdad? De tantas personas, ¿verdad? Y a día de hoy, en la actualidad,
tantos arqueólogos investigando, estudiando cosas y descubriendo sitios, pero dice, nadie se interesa a día de hoy por saber dónde está la tumba de Eliseo. Amén. En Israel. Gracias Sabemos al que Señor. está ahí. Amén. Gracias al Señor hemos tenido también la oportunidad de poder estar en Israel. También hemos estado en la tumba del rey David, en la tumba de los profetas, pero del profeta Eliseo hasta el día de hoy todavía nadie se le ha despertado ese anhelo de saber dónde está esa tumba de Eliseo, cuando conocemos a través del libro de Reyes todo lo que hizo el profeta Eliseo. Amén. Amén. Todo lo que hizo, ¿verdad? Lo comentabas tú del profeta Elías en este caso, ¿no? De hacer que flotara el hacha cuando ese hombre la derramó en el río. O sea, tantas cosas que habla impresionantes, ¿verdad? Y ese anhelo de saber dónde está, ¿no? De conocer. Dice el pastor que no perdamos la oportunidad. Amén. Pueblo de Dios, como tú y yo no podemos perder la oportunidad de anhelar en lo sobrenatural, porque cuando lo sobrenatural viene, todo es más fácil. Amén. 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 Y nos están escribiendo, pastora. Amén. Vamos a leer los saludos. Nos está viendo el hermano Johnny Cueva, nos manda saludos. El pastor Wilmer de la Iglesia Reconcíliate en Segovia, muchas bendiciones. Noemí Gómez de la Iglesia en Segovia, la hermana Viviana Luján, bendiciones pastores hermanos desde Bilbao. Un saludo a los hermanos desde Bilbao. Silenia Escoto desde la Iglesia Reconcíliate con Dios Valencia, desde la Iglesia del pastor William y de la pastora Gisela en Salamanca nos están escribiendo también. Y nos está escribiendo Gloria Isabel Valle, nos manda bendiciones también, ovejas del pastor Julio y la pastora Cilia. Amén, qué bendición, muchas gracias por escribirnos, porque vamos a leer aquí fielmente, amén, vamos a leer todos tus peticiones y lo que nos escribes, amén, y ese apoyo que das, ¿verdad? Amén. Y que estás ahí fielmente cada miércoles escuchando este discipulado precioso que es el conocimiento de la Biblia, todo sacado de este libro precioso, de este manual de instrucción, ¿verdad? Que Dios nos ha dejado. Y vamos a seguir escuchando, amén. Vamos a seguir escuchando esta segunda parte, este discipulado precioso en boca del pastor Pablo. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Adelante, Jorge. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estamos viendo cómo Eliseo anheló la doble unción y la recibió. Adelante. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Israel? De Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Giezi no anheló la cuarta unción. Giezi buscaba otras cosas. El pueblo de aquel tiempo también anhelaba otras cosas. Y la Biblia dice que el que busca halla. Si tú buscas la unción, si tú buscas la presencia de Dios, si tú buscas lo sobrenatural, antes o después lo hallas. Pasará un día, pasarán 7 semanas, pasarán 7 meses, pasarán 7 años o pasarán 21 años, como me pasó a mí. Pero si lo buscas, lo hallas. Pero el pueblo y Giezi buscaban otras cosas que eran mundanas, que eran tinieblas, que eran oscuridad, y también las hallaron. Porque la Biblia dice que el que busca, halla.
Entonces, el que busca tinieblas, las encuentra. El que busca fornicación, la encuentra. El que busca rebelión, la encuentra. El que busca tinieblas, antes o después las encuentra, porque la Biblia dice que el que busca halla. Pero si tú buscas la unción, si tú buscas lo sobrenatural, si tú buscas el mover de Dios, antes o después Dios va preparando tu vida, porque hay cosas que Dios no te las puede dar. Hay cosas que a mí Dios no me las pudo dar cuando las pedía. En el momento que empecé a pedirlas, Dios fue preparando mi vida. Me tuvo que dejar ciego de este ojo y de este estaba peor. Y entonces me avisó Dios y me dijo, mira, te dejo ciego del ojo bueno. Entonces prepárate. Es decir, Dios prepara tu vida, pero el que busca, halla. Segunda de Reyes, capítulo 5. Entonces, Giezi, ¿qué es lo que buscaba? Porque Giezi tuvo la oportunidad de pedir la cuarta unción. Qué impresionante, ¿no? Si a mí me dan esa oportunidad. Yo no sé si esto es para ponerse de pie y, ¿verdad? Y coger el púlpito y liarte así con el púlpito, ¿no? Si te dan la oportunidad de pedir la cuarta unción, pídeme, le dijo Elías a Eliseo, pídeme qué quieres, ¿no? Que te haga, ¿no? Eliseo no pudo hacer esa pregunta a Giezi. Pídeme qué quieres que te haga, porque Giezi estaba en otras cosas. Vamos a ver ahora. ¿Qué buscaba Giezi? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y viva para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas estas aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le incitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová.
En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, mi señor envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
¿De dónde vienes, Giezi? No sé si has contado las mentiras, pero le mintió a Naamán diciendo, se inventó unos fulanos que habían venido de no sé dónde y ahora le miente al hombre de Dios. Giezi había visto resurrección de muertos, había visto milagros, había visto prodigios. Parecía como que no se enteraba bien de dónde estaba, ¿no? Entonces Eliseo le dice, ¿de dónde viene Giezi? Y yo no puedo dejar de recordar pasajes paralelos. Esto lo voy a leer yo. Este es en el libro de Job. Y dijo Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Respondiendo Satanás a Yahvé, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Otro capítulo. Le vuelvo a decir, Yahvé a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová o a Yahvé y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Esto es como cuando una madre pregunta, cuando una madre pregunta, ¿de dónde vienes, Pulgarcito? Las que sois madres, ¿eh? ¿De dónde vienes, Pulgarcito? ¿Ves que tu hijo o tu hija viene con el pantalón roto, que tiene con la cara manchada? Dice, ¿de dónde vienes, Pulgarcito? Entonces, Eliseo le dijo a Giezi, ¿de dónde vienes? Y Giezi, sin ningún problema, dijo, sí, yo no he ido a ninguna parte. Esto es serio. Vamos a seguir leyendo, versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Es Eliseo, ¿verdad? El que le dice ahora. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Fuerte esto, ¿verdad? Cierra tus ojos, por favor. Esta palabra que estoy dando no es para que nadie se sienta mal, sino precisamente para que sea fiel. Hay una pregunta que Dios me dice que te haga, y es, ¿de dónde vienes? ¿De ser fiel o de ser infiel? Si alguien no se siente muy fiel a la visión, al hombre de Dios, a lo que Dios quiere hacer entre nosotros, no es para que te sientas mal, es para que te enfoques en ser fiel. Porque el salario de la fidelidad, te lo vuelvo a decir, el salario de la fidelidad a la unción es la cuarta unción. ¿Cuándo? En el momento de Dios.
El salario de la fidelidad a la unción es la cuarta unción. El salario de la infidelidad es la lepra. A Giezi le vinieron las tinieblas de las que otros fueron librados por la unción. Qué impresionante, ¿no? Te lo vuelvo a decir. A Giezi le vinieron las tinieblas de las que otros fueron librados por la unción. Voy a explicarte esto. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 6. Vuelvo a decirte, si alguien en algún momento no fue muy fiel desde que te ungí con aceite o desde que tu pastor te puso como candidato, esto es para que te enfoques hoy, ¿verdad? Y te determines 100% en fidelidad. Porque aquí no estamos jugando al cristianismo. Hay otros sitios donde juegan, pero aquí no. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No hay excusa. Tú no puedes decir, no, es que yo pensaba que la cosa no era tan importante. Me comprometí delante de Dios con aceite y ahora mira cómo se me mueven los hombros. No, esto es serio. Aquí no estamos perdiendo el tiempo, estamos poniendo la vida. Yo he estado 3, 4, 5 y hasta 7 horas de pie orando por más de 3.000 personas durante estos 10 años. Es mi forma de servirte. Es mi forma de entregar mi vida, mi salud, mis 5 sentidos para bendecirte, no solamente a ti, sino a todo aquel que quiera entrar por la puerta. Es decir, esto es algo serio, es algo que Dios me dijo que hiciera. Yo no me he inventado esto de la iglesia, esto de reconcíliate con Dios, no es una invención mía. Cierra tus ojos, por favor. Y tengo que decir que veo mucha fidelidad. Sí, veo mucha fidelidad. Veo mucha gente extraordinaria. Sois diamantes. Pero Dios me dio esta palabra y la tengo que dar. Para que nadie se quede en el camino. Para que te des cuenta que esto es algo serio. Que Dios está en esto. Sin duda. Dios está en esto sin duda. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estamos hablando del endemoniado gadareno, es un pasaje también que todos conocemos sobradamente. Adelante. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Fíjate, para que vayamos aprendiendo, los espíritus inmundos le rogaban a Jesús que no les echara de esa región, porque son espíritus territoriales. Esto es lo que hace Jesús es brillante. Yo no sé si te has dado cuenta alguna vez. Pero lo que ahora hace Jesús es para decir, wow, me quedo impresionado. Léelo, por favor, Jorge. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Es decir, Jesús realmente los echó de esa región. Porque los espíritus, al morir los cerdos, no podían permanecer allí. ¿Te has dado cuenta? Y la Biblia no es muy clara, pero algo pasó con el judaísmo y con los cerdos. Porque a los gentiles se nos deja comer cerdo, pero a los judíos no. Incluso el profeta Isaías habla como algo negativo en los últimos tiempos de aquellos que comen cerdo. Pero se refiere a los hijos del pueblo de Israel, no a los gentiles. Pero algo pasó, el diablo alguna barbaridad hizo con los cerdos. La Biblia no lo explica. La Biblia dice, de lo que no está escrito no penséis. Entonces lo dejo ahí. Pero entonces Jesús hizo, a los cerdos venga. Pero Jesús sabía que los cerdos iban a despeñar. Impresionante. Giezi debió anhelar la cuarta unción. Sin embargo, su corazón buscaba otras cosas. Cierra tus ojos, por favor. Pregúntate cuál es tu anhelo, tus metas, qué hay en tu corazón. ¿Eres como Eliseo, que anheló una doble unción, una doble porción del espíritu de Elías? ¿O aquí hay algún Giezi o alguna Gieza? Fíjate el ejemplo de Salomón.
Porque Dios, con la cuarta unción, te va a dar todo. Te va a dar riquezas, te va a dar honra, te va a dar bendición en todas las áreas. Pero sin la cuarta unción, lo único que te viene es la lepra. Amén. Terminaba el pastor esta historia, ¿no? Leíamos de Eliseo de Giesi, ¿no? Amén. Decíamos, este hombre se va corriendo detrás de Naamán a pedir su propina, ¿no? Amén. Y le dice encima que el profeta lo manda, ¿verdad? Ha mentido a Naamán y al hombre de Dios, qué terrible, ¿no? Claro, porque no hay fidelidad, no hay Amén. visión. Amén. Él va tras lo natural, ¿verdad? Y como hay muchas en la Biblia, muchos pasajes que hacen esa misma pregunta, como bien dice el pastor. Amén. Cuando él regresa, deja escondido el botín y el profeta le pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi, no? Amén. Y todavía le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Amén. ¿Eh? Sí, amén. Hemos leído, como bien ha leído el pastor, muchos pasajes que te hablan de esa misma manera. Dice en Job, cuando que fueron los hijos de Dios, dice que entre ellos Satanás le dice, ¿has visto a mi siervo Job? O sea, quiere decir que entre los hijos de Dios siempre anda Satanás, Amén. ¿verdad? Queriendo hacer lo malo, Amén. ¿verdad? Queriendo, haciendo su trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Que él que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, ya lo tiene, como dicen, pillado a Giesi, ¿verdad? Por lo carnal, por el interés banal. Sí, amén. ¿Ven? Ya lo tiene pillado. Y entonces ya el profeta todavía le dice, ¿de dónde vienes, Giesi? Y como decimos aquí, ¿no? Y todavía tiene la cara de decirle, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Amén. Sabiendo lo que él ya sabía, Sabiendo de lo dónde que, venía. de dónde ¿Qué venía es de lo hacer lo malo. que ha hecho, claro. Entonces, y como bien dice el pastor, ¿no? Esta misma pregunta te hacemos en esta tarde, ¿no? Y nos hacemos a nosotros Amén. mismos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando a nuestro Elohim con nuestro servicio, con nuestro servicio en la iglesia? ¿Estamos agradando a Dios? ¿Estamos viniendo a una iglesia a sumar? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia del Señor? ¿Estamos agradando a Dios con nuestro servicio? Amén. Sí, ¿Verdad? ¿Qué estamos viniendo a hacer? Amén. Es serle, como nos enseña esta enseñanza, de ser fiel a una visión. Cuando Fiel. una visión es de Dios, tiene que ser fiel Claro que sí. a la visión, primeramente porque es de Dios. Amén. Al hombre de Dios, porque Amén. es el pastor, ¿verdad? El que Amén. vela por cada uno de nosotros, Amén, a claro. nuestras autoridades. Como él lo decía, ¿no? Son muchas horas de pie orando Amén. para poder bendecir nuestra vida, ¿no? Dios bendice nuestra vida, pero Él está llorando por nosotros, peleando la bendición, la buena batalla, amén. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? ¿Verdad? Ser fieles a la visión y al hombre de Dios, porque Amén. es al hombre que Dios ha puesto y tenemos que ser fieles a esta visión celestial, Amén. porque esta visión, ¿dónde empieza? El trono de Dios. Amén. No fue algo inventado, es algo que viene del trono de Dios y nosotros solo somos una parte de esa enorme visión de lo que Dios quiere hacer. Amén. Y entonces en esa parte nosotros tenemos que hacer, nunca mejor dicho, nuestra parte. Nuestra parte de Amén. ser fiel, Amén, ¿verdad? Y ser tal vez fieles. tú no te encuentras aquí bajo esta visión, pero tienes una iglesia donde hayan señales que es de parte de Dios, que tu pastor sea de parte de Dios también. Amén. Tú mantente fiel, porque es la Amén. bendición de la fidelidad. Dice esta enseñanza que es una sustancia a donde tú vas a ser prosperado en Amén. todo, ¿verdad? Y además, algo bien importante, como bien dices, o sea, la pregunta no es para hacerte sentir mal, Amén. ni pretender nosotros en ningún momento que es Juzgarte o ¿verdad? no. Que venimos del cielo y no. Es, como bien dice el pastor, es para que tomemos enfoque. Amén. ¿Verdad? El enfoque quiere decir cuando tú vas a hacer una foto y se ve borrosa, empiezas a controlar la óptica para que se vea clara, ¿no? Para que la visión sea clara. Amén. Pues si la visión espiritual que hay en tu vida todavía no está clara, hay que seguir moviendo, ¿verdad? El enfoque y enfocar bien en la visión, en hacer lo que Dios quiere, ser obedientes, ser fieles a la visión, al hombre de Dios, porque esta visión es celestial. Amén. Amén, Y pastora. amén. Y ser sincero, ¿verdad? Porque que hay en nuestro Amén. corazón
hay una determinación a donde decimos nosotros, hablamos con el Espíritu Santo y decimos, Dios mío, toma mi corazón, toma mis ideas y pon las ideas y en nuestro corazón, ponlos, porque es de la única forma que podemos agradar a Dios y podemos ver esa bendición cada Amén. día. Amén. Fíjate, hasta lo he escrito por aquí, me gusta lo que el pastor dice, ¿no? Dice que a Giesi le vinieron tinieblas, de las que otros fueron liberados Imagínate. por la unción. Amén. O sea, a él le que- vinieron tinieblas donde otros fueron liberados de esas mismas tinieblas, pero por la unción. Giesi no quiso la unción. Amén. Giesi no anheló la unción. Amén. Pero tú y yo sí, querido hermano. Amén. Tú y yo anhelamos la unción. Amén. Queremos la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida con mayúsculas, Amén. ¿verdad? Porque también lo dice, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el fruto de la unción? Amén. Amén. ¿Mm? Sí, amén. El fruto de la unción es que vamos a tener visión en la obediencia, Amén. ¿verdad? Amén. Hay obediencia, ese es el fruto que tenemos, porque somos obedientes, seguimos la visión, seguimos al hombre de Dios. Amén. Ese es el fruto de la Amén. unción. Cuando la unción está sobre tu vida, siempre es más fácil hacer lo que Dios dice. Amén. Y no Amén. estorbar, ¿verdad? Y no estorbar, Amén. claro. Dice, mira, lo dice, lo voy a leer. Dice, el salario de la fidelidad a Dios es la cuarta unción. Amén. Y el salario de la infidelidad, que La es lepra. la lepra de Naamán. Amén. Ese es el salario de la infidelidad, porque si leíamos la historia, dice que a Giesi se le pegó la lepra, ¿verdad? Sí. De Naamán. O sea, lo que de uno fue sanado, al otro se le pegó porque no la quiso. Amén. Porque no quiso la unción, porque no amó la unción, porque no deseó la unción. Amén. Entonces cobró su El salario. doble. El Amén. salario carnal. Se le pegó la lepra. Amén. Pero a ti y a mí no se nos va a pegar porque nosotros amamos las cosas de Dios, amamos su presencia, amamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Amén. Y vamos a seguir a la visión de Dios, al hombre de Dios, siendo fieles, obedientes, siempre con fidelidad, cogiendo la óptica, el foco correcto. El enfoque, Amén. ¿verdad? Amén, así Qué es. bonito. Bendito el Y Señor. continuamos saludando a las personas Así es. fieles, ¿verdad? Tenemos a Milagros, Ujú. a Mauricio, al pastor Mauricio. Amén. Tenemos también a Milagros nuevamente, Ujú. también, y nuevamente al pastor Mauricio también, y a la pastora Natalie. Muchas bendiciones Muchas ahí al pastor bendiciones. Mauricio y a la pastora Natalie, hasta Natalie. la iglesia Reconcíliate con Dios Amén. en Guadalajara. Amén. Guadalajara. Así Amén. que vamos a seguir allá escuchando esta última parte de la enseñanza y dentro vídeo. Amén. Vamos a tomar Salomón como ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 3. Adelante. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír mi juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así es Dios. Cuando tu corazón anhela su presencia, cuando tu corazón anhela su sustancia, lo sobrenatural, en el momento que estés preparado te viene todo lo demás. Giezi llevó el báculo. ¿Lo has leído estos días en casa? ¿Recuerdas? Cuando se murió el hijo de esa mujer, que Elías pues ya era un poquito, como yo, un poquito abuelillo ya. Bueno, como el pastor... ¿Qué? No, yo no he dicho ningún nombre. Me he callado. Aleluya. Y entonces envía a Giezi, que es más joven. No es nada personal, pero levanta el báculo. No, pero así, levántalo con el... Así, eso es. Eliseo le dio el báculo, ¿recuerdas? ¿Lo has leído, lo has recordado? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Ves lo que yo hago con la chaqueta? El báculo de Elías, todo el día con el báculo, Elías en la presencia de Yahvé, el báculo pues tenía la unción. Esto ya lo conocemos todos, ¿no? No nos extraña. Entonces Elías está con el báculo
y ve que viene la mujer, que se ha muerto mi hijo, y entonces le da el báculo y le dice a Giezi, ve tú corriendo y ponle el báculo al niño. ¿Lo habéis leído? ¿Recordáis, no? Santo Dios. Entonces Giezi llevó el báculo. Levanta así, que se ve el báculo. Aleluya. Sería más grande, ¿no? Más o menos un báculo viene a ser algo así. Es como que tú lo coges así y esto llega hasta el suelo, ¿no? Y te vas apoyando así, ¿no? Más o menos. Y es más bonito. Esto es un bastón baratito, ¿no? Pero un báculo, pues es algo muy bonito. He dicho Elías. Pues es Eliseo. Sí. Eso me va a pasar más de una vez. Voy a confundir Eliseo con Elías. Gracias, Pastor Fernando. Bueno, entonces, Giezi llevó el báculo, ¿verdad? Giezi presenció lo sobrenatural, resurrección de muertos, milagros económicos, sanidades, prodigios. Ahora, fíjate en lo siguiente. Llevar el báculo no cambia el corazón si uno no quiere. Eliseo te puede dar el báculo para que vayas a resucitar un muerto, pero llevar el báculo no te cambia el corazón si tú no quieres. No cambia las metas de tu corazón si tú no las quieres cambiar. La prueba está en que Giezi llevó el báculo, presenció cosas extraordinarias. Ya quisiera yo estar allí pegado a Eliseo o a Elías, con báculo o sin báculo, por un agujerito, viendo ahí a Eliseo hacer milagros. Pero Giezi llevó el báculo, pero no cambió su corazón. ¿Por qué? Porque él no tenía interés. Esto de lo sobrenatural, como muchas iglesias ahora que se llaman cristianas, que dicen, eso de la unción, eso de lo sobrenatural, pero santo Dios, ¿que hay otra cosa además de lo sobrenatural? ¿El cristianismo es otra cosa que poder de Dios? ¿El cristianismo es otra cosa que arrepentimiento, perdón de pecados y echar demonios de la gente? Es que para coger el púlpito y liarte con el púlpito por ahí en más de un sitio, por no decir en casi todos los sitios, donde están los demonios instalados en la iglesia y hacen absolutamente lo que les da la gana. Que es serio lo que os digo. Le pido a Dios que despiertes, que te des cuenta. Entonces, vamos a hablar de enfoque equivocado. Puedes descansar el báculo. Descanso. ¿Cómo es? Yo es que no fui a la mili, al servicio militar. ¿Cómo es eso? Aleluya. Entonces, enfoque equivocado. El que sirva a Dios bajo el hombre de Dios debe enfocarse bien. Y no te sientas mal. Esto le pasó a gente de lo mejorcito que hubo. El apóstol Juan, el apóstol Santiago. Hubo gente extraordinaria que se equivocó. Es decir, podemos equivocarnos. Lo que hoy estamos es aprendiendo cosas importantísimas. ¿Te parece importante esto? Es poderosa esta palabra, ¿eh? Aleluya. Estamos aprendiendo cosas muy necesarias porque recuerda que ya estamos en un momento de madurez. Ya han pasado años, hemos crecido. El que menos lleva aquí 3, 4 años, algunos ya llevan 7, 8 años con nosotros, ¿verdad, Guillermo? Isel cumplía los 7 años hace poco. Guillermo ya está casi en los 8. Julio, Cilia, o sea, los primeros. Nancy, la de Manuel. Bueno, no voy a dar más nombres porque me dejo Bárbara, por supuesto. Bueno, el que más, el que menos lleva aquí ya años. Suficiente tiempo para no poder decir lo que predicó el pastor Fernando. Es que yo creía, es que yo pensaba. ¿Os acordáis de eso que decía Don Crick y Don Penseque? Aquí ya nadie puede decir, es que yo creía, es que yo pensaba. Aquí todos sabemos ya lo que hay. Aleluya. Muy bien. Entonces, el que sirve a Dios bajo el hombre de Dios debe enfocarse bien. Es decir, si Eliseo dice, ahora no es tiempo de tomar riquezas, porque no quiero las riquezas de Siria. Grande es mi Dios que me bendice. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y Dios te ha traído aquí para que seas enriquecido. Aleluya. Todo el que sea fiel a la visión va a ser enriquecido. Pasará un año o pasarán 7 años. En el momento que estés preparado, serás bendecido y enriquecido. ¿Por quién? Por los incrédulos, por los paganos que ahora están sirviendo al diablo y que van a traer, igual que los egipcios, sus riquezas a tus pies. Amén, amén. Como bien dice el pastor, no tenemos muchos ejemplos. Salomón, uno de ellos, ¿verdad? Amén. Dice que a Salomón no fue como Giezi, ¿no? Él no buscó las riquezas, él pidió sabiduría.
Antes, y dice que Dios le agradó y también le dio riquezas. Amén. Cuando tu corazón está alineado a la presencia de Dios, o en la idea y en los planes de Dios, tú alineas tu corazón, entonces Dios te lo da todo. Amén. Amén. ¿Verdad? Lo hizo el ejemplo de Salomón. Amén. Y como bien dice, ¿no? Llevar el báculo No me garantiza que voy a mover la unción, ¿no? ni dice que llevar el báculo no quiere decir que tu corazón está alineado con las Al cosas de corazón Dios. Amén. Esto es precioso. Cuán importante es eso, ¿no? Porque cuando nosotros determinamos qué es lo que nosotros queremos, si la unción, la cuarta unción, o terminar como Jesse, pero a eso no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Amén. Pero hay claros ejemplos en la Biblia y sabemos que es verdad que han sucedido y que pueden suceder en nosotros mismos Así es. también, ¿verdad? Porque con la cuarta unción Dios nos da todo, las riquezas, todo nos da el Señor, amén. Amén, así es. Porque dice el pastor, ¿no? Porque el que sirve a Dios bajo el nombre de Dios debe tener enfoque, porque esto no es un asunto de años en la iglesia, sino más bien de fidelidad Amén. y de enfoque. Amén. ¿Verdad? Yo tomo ese ejemplo, pastor, cuando nuestro pastor nos dice, pues tú le vas a consultar a tu pastor y te dice, pues no es el tiempo, no lo Así veo. es. Entonces uno tiene que permanecer ahí, Amén. en esa obediencia, ¿no? Amén. Porque así él hizo el En la ejemplo. obediencia está la bendición. Amén. Aunque tarde, pero vamos a esperarla, ¿verdad? Amén. Tenemos que Yes. tener, no es el tiempo de nuestro, sino en el tiempo de Dios. Pero cuando nosotros somos fieles, Amén. la bendición viene, porque viene. Y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. El Amén. tiempo de Dios es perfecto. Amén. Ha sido precioso, el tiempo se nos ha echado encima. Preciosa enseñanza. Amén. Seguiremos el próximo miércoles con esta segunda parte. Esto no acaba aquí, solo es el principio. Amén. Amén. Ya hay una segunda parte de Eliseo y Jesse y la cuarta unción. Amén. Vamos a leer, hermanos que nos han escrito. También nos ha saludado la hermana Enid Sánchez. La hermana Giovanna Ochoa desde Alcalá. Amén. Muchas gracias. El pastor Amén. Mauricio de la iglesia en Guadalajara con la pastora Natalie. Natalie. Amén. Muchas bendiciones. Milagros nos saluda desde, nos saluda. Amén. Nos La saluda. hermana Milagros. Amén. Mercedes, la hermana Briseida, muchas gracias, hermana, y otra vez la hermana Anita también nos saluda. Muchas gracias a todos los que han estado ahí fielmente, como cada miércoles, dándonos ese apoyo, esas bendiciones. Este anhelo también de aprender más Amén. principios de Dios. Y transmitiendo ese amor también, ¿verdad? Amén. Dejándonos sus palabras preciosas que las valoramos. Amén. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta primera parte. Amén. Amén, pero vamos a seguir el próximo miércoles con esta segunda parte preciosa, una enseñanza poderosa. Amén. Amén. Vamos a orar y Amén. nos despedimos. Amén. Amén. Bueno, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor, por este precioso momento, por esta enseñanza, Señor. Padre, la queremos guardar en nuestro corazón y hacerla viva cada día, Padre. Que esta palabra sea eficaz en nuestra vida, Señor. Gracias, anhelamos más de tu presencia. Espíritu Santo, danos más de tu unción para poder vencer y para poder vencer todo lo que nosotros tengamos, Señor. Bendecimos a tu pueblo precioso que nos ha estado acompañando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Muchas gracias Amén. una vez más por estar ahí. Muchas bendiciones. Que Amén. el cielo bendiga tu vida y que tengas una buena semana. Hasta la próxima.